El ego y la falsa autonomía. Página 62. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. Es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores de creer su realidad no siguiesen repitiéndose en el presente. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. Pues una identidad errónea no eres tú, y por tanto tiene que ser inestable. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos, porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Esta alteración ocurre igual, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Una idea del pasado que cuando la crees nuevamente en el presente se reedita. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento fue como si jamás lo hubieses tenido. Tu creencia, recuerda, siempre se hace real para ti. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? La mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera por ahora en ti. Date cuenta en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe básicamente a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones. Con amor, con protección y con caridad. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, de ese muñeco, de ese nombre, de esa forma. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego.
cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciese podrían lastimarse. Y en este sentido, todavía eres una bebé. No tienes idea. Decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo como en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen. Ser poco, no ser, no existir, carecer. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. Yo más, yo menos. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo, pues necesitas más para sentirte más o necesitas menos para sentirte menos. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia. Date cuenta. ¿Cuál es tu experiencia en este aspecto? Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. Es la mente la que decide. Y cree que se llena a través de los apetitos corporales. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Es otra forma de describir
¿Cómo cree que él mismo se originó? ¿Cómo cree que él mismo se creó? Cree que no precisa de nada ni de nadie. ¿Qué tiene que ver esto contigo? El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Está solo y en peligro y no puede fiarse de nadie. ¿Qué tiene que ver esto contigo? El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto, no existe. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. ¿Amor a una identidad irreal? ¿Amor escaso? ¿Amor dudoso? ¿Amor culpable? ¿Qué risión es esto? ¿Puedes aún creerlo? Amor a algo pasajero, amor a un cuerpo que perece, amor a lo falso. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, pues es un mito. Y la magia, con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. La idea de crear por sí mismo, de fabricar por sí mismo, por acto de casualidad, de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento del cuerpo, con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego exista antes de ese momento. Por tanto, el ego se asocia al cuerpo, se asocia al nombre que te ponen cuando naces, se asocia a la vida de ese cuerpo y ese nombre, y a todos los cuerpos de los que salió y de los que está ligado por la sangre. Un árbol de egos, un árbol de ideas, un árbol de creencias, el que tiene que sobrevivir, entre los que tienen que pasarse la información, tienen que compartirse a nivel inconsciente las duras historias vividas, los sacrificios, las muertes, las injusticias. Tienen que pasárselas unos a otros para que la venganza siga adelante, la venganza del ego contra otros egos, la venganza del pasado frente a ti en este momento, en presente, frente a tu compañera, frente a tu amigo, frente a tu jefe, frente a tu madre, frente a tu hermano, frente a tu hijo,
las ideas y las memorias del pasado, tratando de sobrevivir con la información que ha quedado grabada en sus células, en ese cuerpo y en ese nombre, en ese ego que está solo, que tiene que hacerlo todo por sí mismo, que no puede, que no vale. ¿Te das cuenta qué historia de terror y miedo has creído? De ti depende salir de ella. Mas fíjate que la salvación no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. Y que la salvación no es otra cosa que mentalidad recta, atención mental, visión desde el centramiento, y que incluso aún no es más y que aún no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, pero que se debe alcanzar antes de la mentalidad uno para que pueda ser restaurada a través de esta mentalidad recta. Digamos que solamente es un paso, pero un paso vital y muy importante, porque la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad cerrada desaparece. Por eso es tan importante este paso que estamos entrenando, de atención, de centramiento, de elegir desde una conciencia medianamente centrada. Date cuenta que el ego no puede sobrevivir sin hacer juicios. Esto lo propicia tu atención a la mente recta. Elegir no hacer ningún juicio y por consiguiente así abandonas el ego. La mente entonces tiene una sola dirección por la que avanza. Contempla sin juicios y el mundo es perfecto desde aquí. Y esta perfección, este mundo perfecto, es el que te guía hacia el siguiente paso. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal, pues dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fideligna es un trampolín para él. En conclusión, toda percepción es innecesaria. No necesitas percibir. Esto elimina el obstáculo por completo. Y entonces te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vivo en este mundo? Esta es una pregunta razonable. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu, ahora como siempre, lo fue y lo será por siempre. No entraña cambios de ninguna clase. ¿Quién es el tú que vive en este mundo?
El espíritu no es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con uno apuesto. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El conocimiento nunca admite comparaciones. Luego entonces, ¿quién es el tú que vive en este mundo? En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Si te confundes, ¿con quién eres tú? Es natural que vivas en este mundo. Y la escasez, la duda y el miedo sean tu bandera. Si te reconoces, si reconoces tu identidad esencial, serás abundante, porque todo lo de este mundo te sobra. Desde las opiniones, desde los juicios, desde los pensamientos mundanos, desde las acciones y las cosas. Serás abundante porque no tienes nada que hacer en este mundo y ya lo tienes todo. Sencillamente, solo tendrás que contar todo lo que tienes, extenderlo, para que tu hermano se reconozca en ti. Gracias, gracias, gracias.